Las ondas electromagnéticas son unas cantidades físicas que fueron descubiertas, estamos hablando no hace más de 200 años, es decir, inicialmente fueron propuestas teóricamente por James Clerk Maxwell en el siglo XIX, ¿no? Este señor, de forma teórica, postula la existencia de estas ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que experimentalmente ya habían descubierto otros científicos como Ampere, como Lenz, como Faraday, ciertos resultados experimentales bastante interesantes que involucraban a la corriente eléctrica particularmente y a los campos eléctricos y a los campos magnéticos y a una propiedad que hasta ese entonces se conocía que se llamaba la electrificación. La electrificación viene siendo lo que hoy en día vamos a llamar la carga eléctrica. Hoy conocemos que es una carga eléctrica y hay que tener presente que a pesar de que eso es algo intuitivo ya para nosotros porque crecimos con ello, nos lo enseñaron desde el colegio, el concepto de carga eléctrica, el decir que hay un electrón, el decir que hay un protón e inclusive el decir que hay un neutrón, realmente también son conceptos nuevos, porque no fue sino hasta finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que los físicos comenzamos a darnos cuenta de la existencia de estas partículas fundamentales. Y en el siglo XIX todas estas leyes que las rigen y las caracterizan comienzan a ser visibles, comienzan a ser probadas experimentalmente y teóricamente. Entonces Maxwell se da cuenta de las características importantes que tenían esos experimentos y decide comenzar a formalizar matemáticamente, mediante algún modelo matemático, la forma en la que funciona esto. Y entonces dentro de sus planteamientos se da cuenta de que los campos eléctricos y los campos magnéticos y tienen propiedades fundamentales interesantes, no solamente el hecho de que caracteriza el campo eléctrico a las cargas eléctricas y los campos magnéticos afectan sus movimientos, sino que además estas dos cantidades satisfacen la ecuación de onda. Entonces, y en primera medida, Maxwell lo que demuestra con esto es que los campos eléctricos y los campos magnéticos se comportan como una onda. Cada uno por separado satisface la ecuación de onda. Podemos hacer la definición de estos dos por ahora. Podemos decir esto por ahora de los campos eléctricos y magnéticos, dado el hecho de que son propiedades que uno mira en un curso de física 3. Entonces Maxwell demuestra que estas cantidades se comportan como ondas y no solamente eso, Maxwell demuestra que la velocidad de propagación de estas ondas electromagnéticas viene siendo la velocidad de la luz. Se redefine en términos de una letra que ahora va a ser la letra C. Por convención se utiliza esta letra porque se trabaja en la relatividad como una forma de denotarla, y esta viene siendo igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, muy aproximadamente. Entonces, en primera instancia empieza a deducirse de que la luz es una onda electromagnética, o que es lo mismo decir, las ondas electromagnéticas son una forma de luz. Recuerde que todo esto lo hizo Maxwell teóricamente, y además otra de las implicaciones de la teoría de Maxwell era que la onda electromagnética, si bien podía moverse a través de un medio material, realmente en la teoría no aparece ninguna imposición de que tenga que haber un material para que la onda exista, lo que quiere decir que la onda podría propagarse en el vacío. Realmente esto generó un gran revuelo en la comunidad de científicos, particularmente y tal vez obviamente en los físicos, porque
la definición de onda siempre parte del hecho de que existe una perturbación. Ustedes han visto en las clases anteriores que yo siempre hablo de la perturbación, cuando hablo de la cuerda, cuando hablo o hacía referencia al agua, cuando hacía referencia a un medio material o cualquier fluido. Siempre decía la perturbación. Y eso era porque una porción del medio, cuando la onda llegaba hasta él, se modificaba en su posición. Entonces uno decía, ok, se está perturbando, dado que existe esa onda y en algún momento fue generado. La cuestión es que la teoría de Maxwell predice que usted no requiere de un medio, o sea, no tiene que haber algo que esté perturbado para que la onda exista. Y es más, inclusive la onda, una vez ya fue generada, puede propagarse en el vacío y usted puede estudiar el sistema que sea que esté trabajando, considerando que la onda ni siquiera tenga fuentes, simplemente ya existe, se propaga en el vacío, en algún momento se originó, quién sabe cómo fue eso, pero no es de interés práctico ni matemático la fuente, simplemente el hecho de que la onda ya existe y entonces uno inclusive en sus ecuaciones no considera fuentes. Que ustedes van a mirar posteriormente en un curso de física 3, que las fuentes son las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas. Entonces todo esto genera una serie de problemas para Maxwell con la comunidad científica, una serie de conflictos entre la gran mayoría, que eran los que no apoyaban la teoría, y entre los pocos que de pronto sí les llamó la atención la teoría de Maxwell. La cuestión es que a nivel de historia, pues Maxwell no contó con la fortuna que contó, por ejemplo, Einstein, de que su teoría fuera reconocida mientras él estaba vivo. Realmente tuvo que pasar un tiempo, que no fue realmente mucho, entre la publicación de la teoría, su rechazo y lastimosamente su muerte, para que ya haya alguien que se haya interesado en la teoría y haya decidido comprobarla. Esta persona fue Hertz, quien era un físico y un ingeniero. Este señor se interesó mucho en la teoría de Maxwell y comenzó a pensar, basado en los resultados de esta teoría, cómo podría diseñar algún artefacto que generase ondas electromagnéticas y al mismo tiempo poder recepcionarla, porque mire que el problema no es trivial, es decir, estamos hablando de una época en la que la tecnología no estaba desarrollada como lo está hoy en día. Segundo, en el que era una teoría que no era reconocida, por el contrario estaba siendo rechazada. Entonces era un juego y un riesgo grande al que Hertz se estaba arriesgando, valga la redundancia, para poder mirar si realmente existían o no existían estas ondas, si es, digamos, la parte lógica como lo tenemos que hacer los científicos. Hay una teoría y de alguna manera hay que probarla, si no, pues simplemente es filosofía, con todo el respeto de las personas que estudian filosofía y se dedican a esto, sino que pues tengan presente que en filosofía pueden haber muchas teorías y pues ya es cuestión de quiénes siguen o no siguen las teorías, basados en una serie de argumentos que pueden ser respetables, pero que en la ciencia no es así. En la ciencia, si usted postula una teoría, tiene que probarla, así de sencillo, tiene que probarla, y si no la prueba, pues solo es filosofía, y si al probarla no le funciona, pues no funciona, así de sencillo, y la teoría se cae. Entonces el riesgo que corrió Hertz era precisamente cómo diseñar un artefacto que nos permitiera medir, primero, generar y segundo, medir la onda electromagnética. Entonces Hertz, me disculpo por las fechas, no soy muy bueno para recordar fechas, así que bueno, simplemente voy a hacer una descripción del aparato que él utilizó y lo voy a hacer, digamos, de una forma muy sencilla por cuestión del dibujo. La idea básicamente es que usted tiene algo como lo siguiente. Se tiene un sistema realmente sencillo, digamos, en su composición y en su realización. Se tiene unos cables que llegan a estos que son dos conductores. Son dos conductores planos en este caso,
que están haciendo o están jugando el papel de un condensador. Un condensador es un instrumento electrónico que permite el almacenamiento de cargas eléctricas y tiene otra condición importante, y es el hecho de que a través de estos cables está llegando una corriente que es una corriente alterna. Ya había mencionado en otra ocasión que es una corriente que varía en el tiempo. Entonces, esta corriente alterna lo que hace es que la polaridad eléctrica que se está acumulando en estas dos placas metálicas esté cambiando en el tiempo. O sea que las cargas eléctricas van y vienen, y para ir y volver tienen que estar acelerándose y desacelerándose continuamente. La teoría de Maxwell predice, y eso es lo que se dio cuenta Hertz, que cuando las cargas eléctricas se aceleran y se desaceleran, generan una radiación electromagnética. Ellas generan esa radiación cuando se aceleran y se desaceleran. Entonces, Hertz predijo que si construía un aparato de este tipo, en esa aceleración y desaceleración se iban a generar las ondas electromagnéticas. Y la manera que también pensó para poder determinar si existían o no era que esas ondas iban a tener unas regiones en el espacio que nosotros llamamos nodos o antinodos, en donde son máximas o son mínimas. Entonces, la idea con este anillo, porque este es un anillo metálico, como un arco que no está completo, se genera aquí un espacio, y si usted lo colocaba en las posiciones adecuadas, en ese arco se iba a observar una chispa, siempre y cuando las ondas existieran. Porque mire que esto no está conectado a nada. Aquí usted no tiene ningún tipo de artilugio o aparato eléctrico que generase una corriente para que aquí apareciera una chispa. Simplemente este señor estaba aislado de cualquier fuente eléctrica y no tenía un contacto directo con este otro artefacto. Hertz lo que hizo fue ubicarlo a determinadas distancias del aparato principal y observó que a ciertas distancias que uno puede medir y puede calcular basado en la teoría de Maxwell, a esas distancias aparecía este arco. Es un arco eléctrico, como un pequeño rayo. Entonces, con eso Hertz demuestra que las ondas electromagnéticas realmente existen. Como consecuencia del descubrimiento de Hertz, la teoría de Maxwell viene a ser reconocida, pasa a ser, digamos, una revolución en el ámbito de la física, cuando en un principio solamente se consideraba una demostración matemática sin ningún argumento físico, era lo que le decían a Maxwell. Entonces viene otro problema, la problemática de pensar que en la condición de el espacio, o sea, en el vacío, ¿qué se está perturbando? Porque recordemos que estoy diciendo de que el concepto de onda en sus orígenes radicaba en que hay un objeto material o un sistema material que está siendo perturbado, entre comillas, por la onda. En el caso de la onda electromagnética, si se probaba que podía propagarse en el vacío, la respuesta, tal vez incluso un poco lógica, de la comunidad científica era que el vacío realmente no era vacío, sino que entonces debía ser algún medio que de alguna manera sí se veía perturbado por estas ondas electromagnéticas y que sus componentes oscilaban cuando la onda pasara, porque pues es lo que hasta ahora hemos trabajado, ¿no? Uno miraba, por ejemplo, la onda de la cuerda, usted tiene un punto material de la cuerda, la onda pasa a través por él y el punto oscila, sube y baja. Entonces ellos querían, digamos, por ese arraigo teórico, que eso se mantuviera. Y decidieron definir, pensar en la existencia de un éter. El éter aparece como la noción o la necesidad de mantener el concepto prediseñado de que tiene que haber un medio para que una onda se propague. Entonces, asumen que el éter existe
y que tiene unas propiedades muy especiales. Particularmente esas propiedades pues son las que van a permitir que una onda electromagnética se propague a través de él. Y comienza una carrera ardua para poder probar la existencia del éter, porque pues ya la existencia de las ondas ya no se pone en duda, ya Hertz la probó, teóricamente Maxwell lo probó. La cuestión ahora es que tenía que probarse cuál era el medio por el que se propagan en la situación del vacío. Así que entre muchos experimentos, el más famoso es el experimento de Michelson y Morley, en el que estos señores diseñan algo que llamamos en óptica un interferómetro. Y entonces con este interferómetro, que es un aparato que permite por medio de interferencia de ondas mirar propiedades de la luz, entonces diseñan un esquema en el que teóricamente se puede predecir y en principio calcular cuál sería la velocidad de la Tierra moviéndose a través del éter. Eso era lo que decía la teoría, lo que predecía en principio basado en los cálculos clásicos que se habían hecho. El experimento era un experimento muy bien diseñado, o sea, un interferómetro que inclusive estaba puesto sobre una piscina de mercurio, de forma tal que éste absorbiese cualquier forma de vibración externa. Es decir, básicamente no había probabilidades muy grandes de que fuentes externas afectasen el experimento. Era muy sensible. Una tecnología inclusive muy bien diseñada, muy avanzada para la época en la que estamos hablando. Estamos hablando de 1895, 1890, más o menos por esas épocas, finales del siglo XIX, casi que comienzos del siglo XX. La cuestión es que cuando Michelson y Morley prueban su experimento para medir la velocidad de la Tierra moviéndose a través del éter, se dan cuenta de que no miden nada. El experimento aparentemente fracasó, inclusive pasó un año más o menos, porque lo diseñaron mejor, lo refinaron, por decir algo, vuelven a probar el experimento y nuevamente nada. Incluso decían que era el fracaso de Michelson y Morley. Realmente no fue un fracaso, simplemente el problema radicaba en que no eran capaces de aceptar que simplemente el éter no existe, el vacío era vacío y las ondas electromagnéticas se propagan a través del espacio. No fue sino Einstein quien en su artículo de 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que posteriormente vino a conocerse como teoría especial de la relatividad, él no solamente fundamenta, basado en la teoría de Maxwell, la covariancia de las ecuaciones de Maxwell, sino que también dice que si Michelson y Morley no midieron nada, simplemente es porque el éter no existe. Y créame que no es algo fácil de decir, porque argumentar que el éter no existía era asumir que estas ondas no requerían de un medio para propagarse, pero al mismo tiempo esto venía a contradecir la misma definición de onda como una perturbación. Entonces uno mira, y cuando ustedes vean su curso de electrodinámica, que las ondas electromagnéticas son sistemas que al final de cuentas sí oscilan, pero oscilan ellas mismas. Ellas se expresan en términos del campo eléctrico y el campo magnético, es decir, estos campos, y son estos campos los que están oscilando. Comencemos entonces escribiendo las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Las ecuaciones de Maxwell pueden escribirse de dos maneras. Usted puede escribirlas en forma integral o puede escribirlas en forma diferencial. Cómo se utilizan va a depender de la necesidad, va a depender del problema en particular. La primera ley se conoce como la ley de Gauss para el campo eléctrico. Integral de superficie del campo eléctrico producto punto por el diferencial de superficie, que esto viene siendo matemáticamente el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie cerrada, es igual a la carga eléctrica encerrada por dicha superficie dividida sobre una constante
que se conoce como la permitividad del vacío. O en forma diferencial, esta ley se escribe así, que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica dividida esa misma constante, epsilon sub 0. La forma con la que yo trabajo, la primera ley o la segunda o la tercera o la cuarta, va a depender de la necesidad y la dificultad del problema. Para algunos problemas será más fácil trabajarla de forma integral, o de otras va a ser más fácil trabajarla de forma diferencial. Eso es cuestión de la situación que se nos esté presentando. La segunda ley de Maxwell viene siendo también la ley de Gauss, pero para el campo magnético. La ley de Gauss del campo magnético nos habla del flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada, pero a diferencia de la ley de Gauss para el campo eléctrico, observe que del lado derecho de la igualdad esto es igual a 0, mientras que de este otro lado no es igual a 0. Esto quiere decir que no existen monopolos magnéticos a diferencia de lo que tenemos acá. Les voy a explicar un poquito esto. Voy a aprovechar este espacio acá. En el curso de Física 3, usted va a aprender que las cargas eléctricas, por ejemplo, voy a dibujar una carga aquí, suponga que es una carga eléctrica y como se habrán dado cuenta, nosotros la representamos con la letra Q. También sabemos que las cargas eléctricas pueden ser o positivas o pueden ser negativas. Entonces, por sencillez voy a asumir que esta es una carga eléctrica positiva, por ejemplo, piense en un protón. Y la idea de la ley de Gauss es que yo esta carga eléctrica puedo encerrarla dentro de una superficie que llamamos superficie gaussiana. Entonces, esta esfera es la superficie S que aparece en la ecuación Gauss. Por eso aquí le dice integral sobre la superficie y es una superficie cerrada. Resulta que las cargas eléctricas, como verán en ese curso, generan campos eléctricos. Esos campos eléctricos nosotros los podemos representar por medio de algo que se llaman líneas de campo. Y como pueden ver, estas líneas atraviesan esa superficie que está encerrando la carga. Entonces, lo que nos está diciendo la ley de Gauss es que la cantidad de líneas que atraviesan la superficie es proporcional a la carga eléctrica, porque eso es el flujo del campo eléctrico, y hablar de flujo pues es el número de líneas que la están atravesando. Esa es la forma de interpretar esta matemática que tenemos aquí, pero lo importante es eso, existe algo que llamamos un monopolo eléctrico, una sola carga puede tenerse aquí. La cuestión con la ley de Gauss para el campo magnético nos dice que yo no voy a poder tener una configuración de este estilo, porque piense por ejemplo en un imán. La experiencia nos dice que los imanes tienen un polo positivo y tienen un polo negativo. También la misma experiencia nos indica que si usted divide un imán a la mitad, usted sigue teniendo polos positivos y polos negativos. Continuaría teniendo un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo, un polo negativo. Es decir, dividió este imán que obtuvo 2 imanes. Si divide estos 2 imanes, que obtiene 4 imanes. No importa cuánto divida usted el imán, siempre va a tener una pareja de polos. No va a tener un solo polo. No existe, o por lo menos hasta ahora no se ha descubierto o no se ha creado material alguno o imán alguno que sea únicamente positivo o que sea únicamente negativo. Siempre vienen en parejas. Entonces, si yo hago algo similar a lo que hice acá con la carga eléctrica, si yo encierro este polo con una superficie cerrada S, de manera análoga a lo que ya venía explicando para la carga, entonces me pongo a pensar, bueno, ¿cómo sería la cuestión con las líneas de campo debido a esta carga? Resulta que los imanes también tienen líneas de campo, los polos generan líneas de campo, similar a como lo está haciendo la carga, pero para el caso de los imanes, esas líneas de campo son continuas. Es decir,
no tienen un principio o un final, a diferencia de la carga, que ellas comienzan en la partícula si son positivas o terminan en la partícula si son negativas. Para los imanes, las líneas de campo no tienen un inicio y un fin, son un bucle cerrado, como pueden observar, para esta parte, o van desde el menos infinito al infinito, pero la parte importante de este asunto es ver que esas líneas están entrando y están saliendo de la superficie S. Mire esta, por ejemplo, si usted piensa que comienza aquí, va a dar la vuelta, entra a la superficie por un lado, pero sale por el otro. Lo mismo acá, esta sale, pero entra por el otro lado, así sucesivamente. Y eso radica en el hecho de que de este otro lado tengo este otro polo, o sea, no me puedo deshacer de él. Eso hace que las líneas de campo tengan esta condición, de que van a entrar por un lado y van a salir por el otro. Por eso acá, el flujo neto es que usted tiene que la cantidad de líneas que salen son iguales a la cantidad de líneas que entran. Y si una es positiva y la otra es negativa, el flujo se le anula, por eso da cero. Y físicamente eso lo que describe es la no existencia de un monopolo. No hay un monopolo, no hay un monopolo. Siempre están en dipolos, siempre vienen dos. A diferencia de esta puede estar sola. La ley de inducción de Faraday es una ley muy importante para nosotros a nivel aplicativo, porque es la ley en la que se basa la manera en que nos llega a nosotros la electricidad. Esta ley nos dice que la integral sobre una curva cerrada del campo eléctrico en producto punto por el diferencial de longitud, esto le llamamos la circulación del campo eléctrico, esto es igual a menos la variación del flujo magnético. Obviamente aquí no va cerrado, porque si fuera cerrado daría cero, no tendría sentido. Aquí sí es una superficie, pero aquí está abierta. Y en forma diferencial, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación del campo magnético. Físicamente esto nos dice que si usted garantiza que el flujo del campo magnético varía en el tiempo, va a generar una fuerza electromotriz. Básicamente va a generar un voltaje. Finalmente, la cuarta y última ecuación de Maxwell es conocida como la ley de Ampère. La integral sobre una curva cerrada L de B punto de L es igual a otra constante que se llama la permeabilidad del vacío multiplicada por la corriente eléctrica más la permeabilidad por la permitividad por la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre una superficie S de punto de S. Esa sería en forma integral, y en forma diferencial la voy a escribir aquí abajo, donde aquí aparece J, siendo esta una cantidad vectorial. Acá I es una cantidad escalar, I es la corriente eléctrica, J es el vector densidad de corriente eléctrica. Vuelvo y repito, no se preocupen si no entienden todos estos términos por ahora, porque ya poco a poco usted los va a entender en el curso de Física 3, pero era inevitable tener que introducirlos aquí porque son parte de las 4 ecuaciones de Maxwell y no puedo dejarle ninguno por fuera. Es importante recalcar lo siguiente, mire que se llaman las 4 en conjunto las ecuaciones de Maxwell, pero usted puede observar que cada una de las ecuaciones recibe nombre diferente, ¿no? Ley de Gauss, ley de Faraday, ley de Ampère. La contribución de Maxwell a estas ecuaciones, es decir, que algo que sea propio de él, solamente es este término que vemos aquí, que llamamos el término de Maxwell, porque realmente la manera como se describe la ley de Ampère sería solamente esta mi sub 0 por I. Ahí sería la ley de Ampère. Pero cuando se trabaja en sistemas en los que la corriente no es continua, entonces esta ley dejaba de funcionar y Maxwell se dio cuenta que se requería de otro término para poder considerar esa posibilidad de que exista una discontinuidad en la corriente.
Entonces introdujo este nuevo término que le llamamos el término de Maxwell. Pero es precisamente este término el que permite, después de hacer la demostración matemática respectiva, permite comprobar que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz y se propagan en el vacío. Y que no requiere de fuentes, porque como les mencioné anteriormente, las fuentes ¿quiénes son? Las cargas eléctricas Q y las corrientes eléctricas I. Esas son las fuentes de los campos. Pero yo podría tener ondas electromagnéticas en una situación en la que esté muy alejadas de fuentes. Entonces usted podría decir que no hay fuentes y simplemente hacer esto igual a cero, esto igual a cero, y con eso demostrar que las ondas de todas maneras van a existir y van a estar propagándose en el medio que sea que usted esté trabajando. Y también es importante mencionar que estas ecuaciones se modifican si yo no trabajo en el vacío, sino que trabajo en medios materiales. Entonces, cuando ya trabajo en un medio material, al campo eléctrico también tengo que considerar la polarización del material. Entonces aparece un vector polarización y otro vector que se llama desplazamiento eléctrico, que considera el campo externo y la polarización. Y al campo magnético que tengo que adicionarle un vector magnetización y además otro vector que se llama el vector intensidad de campo, que es un vector con la letra H, y ese H me relaciona el campo B, que es el campo externo, más el vector magnetización. Habiendo entonces definido las ecuaciones de Maxwell, vamos a caracterizar la onda con la que nosotros vamos a trabajar. En un curso de física 3, pues se les va a comprobar que ellas son ondas, satisfacen la ecuación de onda. Nosotros haremos la prueba, digamos, asumiendo que ya es así y llegaremos a ello por cuestión de sencillez y porque también no es competencia de este curso introducirnos demasiado a la temática de campos eléctricos y magnéticos, porque si bien es algo que ustedes van a ver más adelante, aquí solamente nos interesa son sus propiedades ondulatorias. Entonces nosotros nos vamos a limitar por ahora en asumir que estos campos se comportan como ondas, es decir, van a satisfacer la ecuación de onda, y las ondas con las que nosotros trabajamos se les llaman ondas electromagnéticas planas. Como su nombre lo indica, el frente de onda de estas ondas es plano. El concepto de frente de onda lo vamos a ver en un curso más adelante. Por ahora simplemente nos interesa ver que las ondas electromagnéticas, si bien uno las caracteriza de la siguiente manera, lo que se tiene es que los campos son perpendiculares, el campo eléctrico y el campo magnético, y al mismo tiempo los dos son perpendiculares a la dirección de propagación, porque la dirección de propagación sería en este caso z, y se estarían moviendo a la velocidad de la luz en el caso del vacío. Entonces, esto es una onda electromagnética, siempre están acompañados los campos eléctricos con los campos magnéticos. Pero entonces, cuando nuestra onda se trabaja a campo lejano, decimos así, es decir, están muy alejadas de las fuentes, en primera aproximación lo puedo trabajar como una onda electromagnética plana, porque estas ondas son ondas armónicas. Es decir, son ondas ya familiares para nosotros porque son ondas que se expresan en términos de funciones seno o coseno. Esa es la facilidad de estas ondas. Y por otro lado, ese frente de onda, como el nombre lo está indicando, es un plano. Es decir, las ondas, si bien se comportan de esta manera como lo tenemos, también cuando yo me concentro en un punto cualquiera de esta imagen, por ejemplo, pensemos en este punto que voy a considerar aquí. Si considera ese punto y dibuja un plano aquí, entonces el campo, que es el que oscila, ok, este plano es imaginario, el campo es el que está oscilando, puede ser el campo eléctrico oscilando así o el campo magnético oscilando así. Cuando yo pienso en ese plano, yo miro que la oscilación es en ese plano. Este punto estaría oscilando en esta dirección y este otro estaría oscilando en esta otra dirección. Entonces, por eso se llaman ondas planas, porque oscilan en un solo plano, cuando pienso en un plano transversal a la dirección de propagación. Así que nosotros vamos a dibujarlas de la siguiente manera. Entonces tenemos dos campos que ellos están oscilando, ¿sí? Ellos hacen lo que les mostraba acá arriba, oscilan, pero por cuestión de sencillez los voy a dibujar así.
pero evidentemente a medida que yo voy avanzando, el tiempo transcurre, estos campos van avanzando, entonces por ejemplo él va disminuyendo, disminuye, acá se invierte, luego vuelve a disminuir y aumenta, entonces se va formando esa onda sinusoidal o cosinusoidal. Lo mismo sería con el campo magnético, cuando él avanza en dirección X, aquí disminuye, se hace cero, luego se invierte, luego disminuye, se invierte y entonces va formando esa otra parte para tener el movimiento ondulatorio que nosotros queremos. Luego la dirección de propagación de la onda, pues es la dirección perpendicular a ellos dos. En mi esquema pues he escogido el eje X para esa propagación y sería en esta dirección. Ahí iría la velocidad y recuerde que la velocidad pues es la velocidad de la luz, así que la voy a describir con la letra C. Este es nuestro sistema a estudiar. Basado en esto es que vamos a trabajar. Son ondas electromagnéticas planas por lo mismo que les estoy diciendo. Si usted traza ese plano transversal a la dirección de propagación y me concentro en la imagen en un instante de tiempo particular, entonces el campo eléctrico está polarizado, se dice, linealmente en esta dirección y este polarizado linealmente en esta otra dirección. Y la cuestión es que si yo me voy moviendo con el plano en esa dirección, entonces siempre el campo eléctrico está en Y y siempre el campo magnético está en Z. Eso hace que eso sea una onda plana. Pero también es importante mencionar que yo puedo tener otras formas de ondas. Se pueden tener ondas esféricas, que eso es cuando ya estoy muy cerca de las fuentes. Puedo tener ondas representadas cilíndricamente también. Inclusive la polarización puede ser diferente. No necesariamente es obligatorio que esté en un solo eje, sino que está, además de estar oscilando y moviéndose en esta dirección, podría también estar rotando en torno al eje de propagación. Eso ya es una polarización cilíndrica y bueno, hay muchas formas de polarización. Es claro que matemáticamente, si yo quiero representar estos campos, en principio yo los puedo escribir así. El campo eléctrico, vectorialmente hablando, lo voy a representar como un vector que tiene una coordenada 0 en X, porque él está en Y, tiene un valor en E que no necesariamente es constante, simplemente es un E, que puede ser una función trigonométrica, como una amplitud por seno o coseno de algo, sino que aquí estoy caracterizando el hecho de que él solamente está en y en Z no tiene coordenadas. Y el campo magnético, de forma análoga, no tiene componente en X, él no tiene componente en Y, solamente tiene una componente en Z. Entonces E y B hacen referencia a la componente de cada uno de los campos en el eje respectivo. Y además vamos a poner otra condición sobre nuestro sistema físico. Vamos a asumir que los campos están en el vacío. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos fuentes, lo que implica que la densidad de carga eléctrica, que es una de las que aparece acá en las ecuaciones de Maxwell, esta que usted mira aquí, esa densidad de carga eléctrica es igual a 0, que es lo mismo que decir que la carga eléctrica es igual a 0, y la otra condición es que la densidad de corriente eléctrica también vale 0. Recuerde que J está en la ley de Ampère, aquí. Y decir que J es 0 es lo mismo que decir que I es 0. Acá lo mismo. Decir que ρ es 0 es lo mismo que decir que Q es 0. Así que tenemos una onda en el vacío, propagándose en el vacío, y lejos de fuentes, o sea, no tenemos fuentes. Eso va a hacer que las ecuaciones de Maxwell se simplifiquen enormemente. Y las vamos a escribir de la siguiente manera. Yo voy a trabajar con la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell. Es decir, no voy a trabajarla con la manera integral, sino que me voy a concentrar en la forma diferencial. Como J y como ρ son 0, mire que aquí tendríamos divergencia de E igual a 0, divergencia de B sigue siendo 0, esta no va a cambiar,
Y acá, ¿qué nos sobrevive? Este 0, lo que hace que solamente nos quede el término de Maxwell. Reescribamos esas ecuaciones. Aquí he escrito explícitamente divergencia rotacional. Es totalmente análogo a tener el vector nabla en la operación que se está haciendo, ¿no? Esto es divergencia, esto es rotacional. Uno puede escribirlo así o puede escribirlo así. No hay ningún problema con la manera como se está escribiendo. Y algo que sí voy a necesitar entonces es tener presente las cantidades mi sub 0 y epsilon 0, porque aparecen, a pesar de que nos deshicimos de las densidades y nos deshicimos de las cargas y las corrientes, siguieron apareciendo en la ley de Ampère. Entonces cabe mencionar que epsilon 0 es una constante física universal y esta constante tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12, mientras que la constante mi sub 0, que es la permeabilidad del vacío, esta recuerde que es la permitividad, esa tiene un valor de 4 pi por 10 a la menos 7 newton por amper cuadrado. Entonces, de la ecuación divergencia de E igual a 0, tendríamos que derivada de su x con respecto a x más la derivada de sub y con respecto a y más la derivada de sub z con respecto a z, esto es igual a 0. Y como E solamente tiene coordenada y, esto vale 0, esto vale 0, y tendríamos entonces que la derivada de E con respecto a y es igual a 0. Vamos a llamar a esta ecuación 1. De forma análoga, aplicando la ecuación de Gauss para el campo magnético, podemos probar la relación de B de z igual a 0, relación que vamos a denotar con el número 2. Estudiemos ahora la ecuación de Faraday. Expandiendo esta ecuación tendríamos lo siguiente, de la cual, igualando término a término, tenemos las siguientes ecuaciones. Finalmente, y por analogía, haciendo uso de la ecuación de Ampère, llegamos al par de ecuaciones. Observemos las ecuaciones obtenidas. Es claro que de la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 5, vemos que no hay una dependencia con y o con z, lo que implica que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son funciones exclusivamente de la dirección de propagación, que es x, y del tiempo. Por otro lado, si nosotros cogemos la ecuación 4 y la derivamos respecto a x, tendríamos de forma análoga. Si cogemos la ecuación 6 y la derivamos respecto al tiempo, tenemos, observe que si combinamos estas dos ecuaciones, tenemos entonces nuevamente la ecuación de onda, porque recordemos que la ecuación de onda está dada por la relación, ecuación de la que claramente podemos ver que la velocidad de propagación de la onda es igual a 1 sobre raíz de mi sub 0 por epsilon 0. Le dejo de tarea probar que esta operación da para la velocidad de las ondas un valor de 3 por 10 a la 8 metro por segundo, que no es más que el valor de la velocidad de la luz. Note que esto le permitió a Maxwell determinar que las ondas electromagnéticas no solamente eran ondas, sino que se propagaban a la velocidad de la luz, y por tanto deducir que la luz es una forma de onda electromagnética. Análogamente obtenemos el mismo resultado para el campo magnético. Supongamos ahora que tenemos ondas armónicas, donde es claro que la frecuencia de oscilación de la onda va a ser igual al número de onda multiplicado por la velocidad de esta, que en este caso es la velocidad de la luz. Observe que las amplitudes A sub 0 y B sub 0 no son independientes, pues deben satisfacer las ecuaciones 4 y 6, es decir, de las cuales tenemos que, combinando ambas ecuaciones, tenemos la cual reacomodando, que no es más que la velocidad de la luz al cuadrado,
de la cual finalmente obtenemos la relación para las magnitudes entre el campo eléctrico y el campo magnético, de la cual finalmente tenemos para el campo eléctrico y para el campo magnético que la magnitud del campo magnético es igual a 1 sobre la velocidad de la luz por la magnitud del campo eléctrico, teniéndose este resultado para una onda electromagnética polarizada linealmente, donde el campo eléctrico y magnético son mutuamente perpendiculares y al mismo tiempo perpendiculares a la dirección de propagación de la onda.